Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube de política de santafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Proyecto Legislativo, este espacio donde buscamos visibilizar y comunicar sobre todos aquellos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial y que buscan de alguna manera transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas. Si es la primera vez que entras a este canal de YouTube, que ves este contenido, va a estar apareciendo una lista de reproducción que te va a llevar a ver todos los programas anteriores, tanto los que hicimos durante el 2020 y los que venimos publicando durante estos meses del 2021. Para esta ocasión tenemos como invitada a la diputada Erika Ines, con quien vamos a hablar de varios temas, de varias iniciativas, por un lado de la vacunación, de las vacunas, de ahora esta posibilidad que tiene el gobierno provincial de negociar la llegada de vacunas a la provincia, luego de que el Senado haya aprobado un proyecto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a comprar vacunas contra el COVID-19. También algunos otros proyectos que tienen que ver con la ciencia. Recordemos, la diputada Erika Ines fue ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia, como un beneplácito que presentó para reconocer, distinguir a 4 científicos santafesinos que han sido incorporados a academias científicas nacionales. También vamos a abordar fuertemente lo que es un proyecto de ley ambiental que ha ingresado esta semana a la Cámara de Diputados, que es autoría de la diputada Ines, un proyecto de ley ambiental muy integral, muy interesante, que involucra lo que es también, además de la participación institucional y política, también la participación ciudadana de aquellos que son activistas, que son militantes por el ambiente y el cambio climático. También, por último, vamos a recordar de alguna manera al diputado Miguel Lifchit, al ex gobernador Miguel Lifchit, quien hemos tenido la triste noticia hace algunas semanas atrás de su pérdida tras haber contraído la enfermedad del COVID-19. Así que todo esto en este nuevo programa de proyecto legislativo que arrancamos de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Erika Ines. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, el Senado Provincial aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo de la provincia a comprar vacunas contra el COVID-19, algo que algunas horas antes de esa votación en la Cámara Alta usted planteaba en sus redes sociales si puede el gobierno de la provincia comprometerse en una compra internacional de vacunas y si Santa Fe estaba a la altura de esas negociaciones internacionales. Con esta mera aprobación de este proyecto en el Senado, ¿cree que se darán las negociaciones entre la provincia y los laboratorios internacionales dueños de estos candidatos vacunales? Bueno, justamente ayer cuando empezaron estas discusiones, que no son nuevas, porque también en nuestra Cámara hay varias iniciativas de diversos legisladores que instan al Poder Ejecutivo que compre vacunas, en ese contexto es que yo justamente me preguntaba si el gobierno de Perotti tiene intenciones de hacerlo y si tiene la capacidad en el sentido de tener los cuadros técnicos y la decisión política para emprender estas negociaciones, que no son fáciles. Hay muchos países en el mundo que están pugnando por las vacunas. Sabemos que esto es de una extremada dificultad técnica y política, y los estados provinciales, algunos han empezado ese camino, en nuestro país incluso. Bueno, ¿qué pasa con Santa Fe? Veíamos unos titulares de los diarios que decían que Santa Fe dudaba, que no sabía si todavía era necesario empezar las negociaciones o seguir esperando que de nación lleguen las vacunas, que llegan a un ritmo, a un flujo muy lento. Y bueno, en ese contexto yo sinceramente tengo dudas sobre si el gobierno tiene, primero, la decisión política tomada, y segundo, un equipo que está emprendiendo ya este difícil trabajo, que hay que emprenderlo cuanto antes, porque las vacunas se están disputando entre los estados y la verdad es que están llegando muy pocas a Santa Fe.
y las que llegan a Santa Fe, a la provincia, se distribuyen principalmente en los centros urbanos. Nosotros sabemos que eso tiene una razón epidemiológica, pero hoy en día también sabemos que hay muchos pueblos donde las personas de edad incluso mayores de 67, 68 años todavía no tienen turno de vacunación, y estamos hablando de pequeñas ciudades o pueblos. Entonces, mientras toda la sociedad santafesina ve con mucha preocupación el avance de la enfermedad, los cierres de las actividades como estrategia, no alcanzamos a ver la vacuna al final del túnel, que es lo que todos estamos esperando. Ujú. En la misma línea, ¿cómo ve la administración y la gestión de esta histórica campaña de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional hasta ahora? ¿Cómo ve la campaña? Y en la provincia, ¿qué le parece cómo se viene desarrollando? Bueno, como te decía, justo ayer también Sí. discutíamos en la Cámara la cuestión de las vacunas, porque se aprobó una declaración de nuestro bloque, de la diputada Balaguer, para hacer una jornada sobre esto, para discutirlo justamente. Hay una serie de dificultades, el tema de las vacunas es muy complejo, el hecho de que pocos países hayan acaparado tantas vacunas pone en riesgo la salud global, la salud de todos los seres humanos del planeta, porque si en un país se vacuna mucho, pero en otro no se vacuna y surgen nuevas variantes del virus, nuevamente podemos tener brotes más agresivos y nuevas muertes. Entonces yo creo que hay una cuestión de base que es que tiene que primar un criterio de solidaridad entre los países que no está primando. Ese es el primer gran problema que tenemos. Y después, bueno, la Argentina ha tenido una compra de vacunas que uno puede discutir si fue la mejor o no, pero en esa pugna por las vacunas que llegan al país, vemos que Santa Fe es como que quedó en una posición de no toma de decisiones, de tomar lo que llega y distribuirlo al interior de la provincia, incluso con errores y con discrecionalidades, como ocurrieron en Reconquista o en nuestra provincia, también en Arroyo Seco, donde muy al principio de la vacunación se vacunaron integrantes del gobierno municipal, en Reconquista con todo el problema del hospital, donde se vacunaron los miembros de la comisión directiva y sus familias, con errores de vacunar a algunos empleados municipales como del Ministerio de Cultura o encuestadores del CIPEC antes que al personal de salud. O sea, acá tuvimos nuestros errores propios. Por supuesto que nosotros en este momento crítico lo que queremos es que la gente no se enferme y la gente no se muera, y en ese sentido apoyamos toda la gestión y la urgencia del momento. Desde el Partido Socialista hemos aportado con nuestros propios expertos, que de hecho han estado muy presentes en los medios de comunicación. A veces sus opiniones no es que eran tomadas tan en cuenta por el gobierno, pero sí siempre fueron muy escuchados en los medios, fueron referencia, y la verdad es que a nosotros nos interesa aportar y cooperar en este momento de tanto estrés y de tanta angustia. Pero no por eso vamos a dejar de criticar y vamos a dejar de decir las cosas que a nuestro entender no se están haciendo bien. Y la verdad que dejar de pasar oportunidades como esta de incluirse en las discusiones por conseguir más vacunas es una de ellas. Ujú. Hace algunos meses atrás, en el 2000, bueno, todavía estamos en 2020, se le dio media sanción a un proyecto de ley de su autoría que busca establecer la Red Provincial de Investigación y Conocimiento del COVID-19. Primero, cuéntenos de qué se trata un poco esta iniciativa, y luego, imagino, insistirá para que se trate en el Senado, ¿no? Bueno, justamente una de estas iniciativas que muestra el ejemplo del Frente Progresista del Partido Socialista de siempre aportar con ideas. O sea, frente a la pandemia hemos tenido una batería de propuestas que ya, como vos decías, en 2020, en marzo de 2020, nosotros presentamos una serie de propuestas al Comité de Crisis recientemente creado en ese momento por el gobernador. Y una de ellas era crear esta red. A nivel nacional se creó una red de investigadores, de científicos que trabajan temas de COVID, que permitieron sacar adelante unos cuantos proyectos que hoy en día siguen en pie. Por ejemplo, la vacuna, digamos, de tecnología argentina, que se está estudiando, que si bien le falta mucho todavía, pero es una tecnología prometedora,
que está en la Universidad Nacional de San Martín y tiene una pata acá en la Universidad Nacional del Litoral. Esa tecnología se financió con esta unidad COVID, donde se bajaban rápidamente fondos y se aceleraba, digamos, la investigación en esos temas puntuales. Lo que nosotros pretendíamos con ese proyecto de ley es que acá en Santa Fe hubiera un homólogo a nivel santafesino, una unidad que reuniera a los investigadores y las investigadoras de nuestra provincia que pudieran dialogar con esa unidad a nivel nacional y a su vez también que se les facilitaran fondos en gran cantidad comparativamente con otros proyectos de investigación para poder avanzar. Por ejemplo, este proyecto de la vacuna que tiene una pata santafesina, o los proyectos de detección que hay en Rosario, del doctor Chouí, son, por ejemplo, ejemplos que una articulación mejor a nivel provincial y una rápida disposición de fondos para ellos hubieran permitido acelerar esos procesos, que justamente lo que necesitamos hoy es tiempo, lo que ganarle a la pandemia con acciones rápidas para prevenir. Y bueno, ese proyecto por supuesto sigue vigente porque la pandemia sigue lamentablemente activa, así que sí, seguramente lo vamos a empujar. Ujú. Como sabemos, usted fue ministra de Ciencia en la provincia en la gestión anterior. Uno de los ejes de su gestión ahora como diputada es el tema científico en la provincia, y me gustaría preguntarle por este proyecto para reconocer a 4 científicos santafesinos que fueron designados miembros de academias científicas nacionales, ¿no? Bueno, también, como ustedes saben, en la Cámara muchas veces aprobamos beneplácitos porque se escribe un libro, porque un grupo de vecinos y vecinas tuvieron una actitud solidaria, por el aniversario de alguna localidad. Y bueno, en este caso me interesaba expresar el beneplácito por el ingreso de científicos de nuestra provincia, que viven aquí entre nosotros, en Santa Fe, en Rosario, a las academias de ciencias. Las academias de ciencias son espacios de intercambio, de conocimiento entre realmente las personas más destacadas del mundo en lo que es la creación de conocimiento científico-tecnológico. Son muy pocos, y para que uno sea electo para entrar ahí tiene que tener una trayectoria realmente muy destacada y tiene que ser propuesto por los mismos miembros de la academia. Y bueno, acá en Santa Fe tenemos varios académicos y varias académicas bueno, que como te decía, uno los ve, los cruza en su vida normal y no sabe que son personas tan destacadas, y por eso nos interesaba poner en relieve esto desde la Cámara y declarar un beneplácito. Y esperamos que cuando terminen las restricciones, poder ir a hacerles una visita a sus laboratorios, llevarles este diploma y bueno, charlar con ellos sobre lo que están haciendo ahora, sobre sus líneas de trabajo y compartir con todos los santafesinos y santafesinas. Ujú. Vinculado a esto último, otro tema que usted trabaja mucho por ello es el tema ambiental. Y este lunes, el lunes 17 de mayo, ingresó un proyecto de ley muy integral, muy interesante sobre ambiente, sobre la gestión política ambiental en la provincia de Santa Fe, que involucra no solamente lo institucional, sino también la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Bueno, justamente, sí, a lo largo de un año de trabajo como legisladora en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, uno ve que hay una gran cantidad de iniciativas de legisladores de todo el arco político sobre la cuestión ambiental. Hay desde propuestas de leyes, por ejemplo, para regular el uso de los plásticos de un solo uso o su cercanía con los cursos de agua. Hay muchos proyectos de comunicación eh, que piden informes sobre lo que se realiza, por ejemplo, para controlar determinadas actividades industriales o agropecuarias. Se produce una gran cantidad de discusión legislativa sobre los residuos. O sea, es un tema que está muy al orden del día en la Cámara. El año pasado con las quemas en las islas, hubo muchísima actividad legislativa al respecto, se declaró la emergencia, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, me comprometí en trabajar un proyecto de ley de ambiente.
una nueva ley de ambiente con una visión integral, y esto lo trabajamos en el bloque con todos los diputados y diputadas socialistas, lo trabajamos con expertos. Acá en la Universidad Nacional del Litoral hay expertos sobre el tema de derecho ambiental que son muy reconocidos a nivel nacional e internacional, y esto se da en el marco de... uy, pasó mi animal de compañía, mi gato. No importa, no importa. Y Puede esto se da pasar. en el marco bueno, de la firma del Acuerdo de Escazú, que la Argentina se compromete a altos estándares de cuidado del medio ambiente a través de la firma de este acuerdo internacional. Así que, bueno, presentamos este proyecto, como te decía, acompañada de todo el bloque socialista, y esperamos que este proyecto tenga un recorrido largo en la Cámara. No esperamos, bueno, tratarlo y que tenga media sanción pronto. Queremos que sea muy participativo. Justamente una de las cosas que propone el proyecto es la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, la protección también a las personas que son activistas ambientales, que como sabemos en toda Latinoamérica han sido blanco muchas veces de presiones y de violencia. Prevé también todos los nuevos principios que regulan esta mirada del derecho ambiental, están incluidos en la ley. Así que pensamos que es un avance con respecto a lo que existe, y esperamos que se dé una discusión durante todo el año sobre la cuestión del ambiente, sobre la ley de ambiente, para llegar a un proyecto, el proyecto más adecuado, el mejor posible, y con más consensos, con más acuerdos, y después sí arribar a una media sanción. Ujú. Para ir abocando más, entrando más en este proyecto, sobre todo en esto de la participación ciudadana, este proyecto de ley ambiental propone, por un lado, la creación de un Consejo Provincial de Ambiente y Cambio Climático, y por el otro, el fomento, como decía recién, de la creación de protectores ambientales. Y una parte fundamental por ahí del proyecto va a ser, porque hay muchos jóvenes que militan esta cuestión ambiental y demás, los parlamentos estudiantiles de ambiente, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Bueno, justamente es un reclamo de Sí. las generaciones, no digo futuras porque son contemporáneas, de las generaciones presentes, pero sobre todo de los más y las más jóvenes, de que sus voces resuenen en un lugar donde después puedan convertirse en políticas concretas, porque más allá del activismo, esta ley lo que prevé es una organicidad para que esas voces sean tomadas en cuenta por quienes diseñan e implementan las políticas. Claro. De manera que nosotros creemos que justamente va a permitir que toda esa innovación y toda esa fuerza que traen las generaciones más jóvenes, que están realmente implicadas en la cuestión del ambiente y cambio climático, porque saben que es el patrimonio que estamos gastando hoy el que no van a tener en el futuro, se vean reflejadas en las decisiones que se toman hoy, ahora, y es por eso que están incluidos en todos estos mecanismos de participación que prevé la ley. Ujú. También, la última que le hago sobre este proyecto, esta ley ambiental marca algunos principios dentro de su artículo número 3 en el proyecto, ¿no? En el documento del proyecto. Me gustaría preguntarle en especial por alguno de esos principios que nos detalle, como por ejemplo el principio precautorio, el principio de sustentabilidad, el principio de no mercantilización del el recurso ambiental o el patrimonio ambiental. ¿Qué nos puede contar? Bueno, muchas veces este capítulo, estas partes de las leyes, que son los principios, parecen meros enunciados. Sin embargo, es allí donde se sustenta después toda la arquitectura de la normativa, de la norma, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, el principio precautorio lo que establece es que cuando hay una duda sobre si alguna acción o algún procedimiento puede dañar la naturaleza, lo que tiene que evitarse es hacerlo, digamos. La duda habilita para que eso no se realice. Lo mismo hay otro principio que aparece allí, que es el principio de indubio pro natura, que también ante la duda prevalece la naturaleza. O sea, cuando no se puede demostrar que algo es dañino, pero tampoco se puede demostrar que no lo es, entonces no se permite hacer. Esa es digamos, la idea que subyace en este tipo de principios. Y después, por ejemplo, la ley también es muy innovadora en la cuestión de género,
y la cuestión de los pueblos originarios, donde estos saberes y estos derechos dialogan con la protección y el uso sustentable del medio ambiente. Hay muchos avances que están tomados, digamos, del posicionamiento de Argentina al firmar Escazú, porque también esto muchas veces parece que estos principios son demasiado exigentes y por qué los estamos poniendo en esta ley provincial. Sin embargo, si vemos que nuestro país acaba de firmar un tratado, que ese tratado internacional fija estándares de cuidado del medio ambiente realmente elevados, bueno, esta ley va en ese sentido también. Así que, bueno, estamos esperando ansiosamente que podamos discutir tanto con las personas que son militantes ambientales, como con los académicos y por supuesto todos nuestros pares en la Cámara, este proyecto. En este año y poquitos meses más de gestión también ha ingresado muchos proyectos que tienen que ver con el tema de género, ¿no? Que imagino este año, este periodo va a volver a insistir y a impulsarlo, ¿no? Sí, en la Cámara, bueno, somos muchas mujeres, afortunadamente, después de tantos años de lucha se ha concretado en una Cámara paritaria prácticamente, y muchas de nosotras tenemos mucha agenda relacionada con la cuestión de género. Así que sí, efectivamente he apoyado algunos y he sido autora de otros. Es un tema que lo tomamos bastante transversalmente en la Cámara, en el bloque socialista, pero también con las compañeras de todos los bloques. En el interbloque del Frente Progresista se trabaja mucho los temas de género, tanto con los radicales como con Mónica Peralta, y con otros bloques también, digamos, es una mirada bastante transversal que podemos discutir muy a menudo. Hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de cuidados, hay proyectos que tienen que ver con la violencia y muchas formas de mitigar sus consecuencias, como por ejemplo proyectos de vivienda, proyectos de autonomía económica, el proyecto de espacios multipuertas, que es de la diputada Mahmoud, que apoyamos todas, que busca simplificar el recorrido de las mujeres cuando tienen que hacer una denuncia, que en un solo lugar encuentren todas las respuestas y no tengan que estar deambulando entre la comisaría, la fiscalía, los ministerios que les proveen algún tipo de mitigación como ayuda alimentaria, etcétera, sino que encuentren todo en el mismo espacio. Así que, bueno, yo por mi parte soy autora de un proyecto de protocolo contra la violencia de género en la propia Cámara. Ese es un proyecto que no es un proyecto de ley, sino que es un proyecto de resolución, y si se aprueba, entra en vigencia en la Cámara de Diputados, no necesita que sea votado en el Senado, si bien esperaríamos que el Senado lo apropie y haga uno similar, porque la verdad que de esa manera estaría vigente en toda la Cámara un protocolo contra las violencias de género. Así que ese protocolo está en este momento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero ya lo vio el gremio, lo discutimos en la Comisión de Derechos y Garantías, obtuvo dictamen, y ya les digo, aportaron los trabajadores y trabajadoras también su visión, y bueno, esperamos que se pueda aprobar, nos parece importante. Bueno, me gustaría cerrar, ya hemos hablado de muchos proyectos de diferentes temas, de ciencia, ambiente, de género, realmente todos muy interesantes. Me gustaría cerrar, hablamos también de vacunas al principio, me gustaría cerrar con algo que, si bien no tiene que ver con proyectos legislativos, no tiene que ver con la discusión que se da en la Cámara, tiene que ver con una triste noticia que tuvimos hace algunas semanas atrás, donde, bueno, la política, por supuesto, sigue todavía de luto por esta noticia ante la pérdida del diputado Miguel Lichi, el exgobernador Miguel Lichi. Imagino lo van a seguir recordando muy fuertemente, ¿no? Sí, ha sido un golpe muy duro para nosotros, y como yo decía cuando me tocó saludarlo, decirle chau en la Cámara, fue una doble pérdida, porque
como él, como persona, como ser humano, que como todos, es único e irrepetible, y la verdad que una pérdida, en la pérdida de Miguel Lifshitz nosotros saludamos y nos solidarizamos y abrazamos a todas las personas que perdieron seres queridos en esta pandemia. La verdad que cuando el día que murió Miguel llegó el número de los fallecidos, y bueno, uno era Miguel, uno era el exgobernador, el presidente de nuestra Cámara, en esos números que lamentablemente nos hemos acostumbrado a escuchar y que son tan elevados hoy día por día. Hay padres, madres, abuelos, abuelas, amigos, amigas, y eso es terriblemente duro, y la verdad que fue un golpe tremendo. Pero además una doble pérdida porque él era un referente no solamente del Partido Socialista, sino que aglutinaba una gran cantidad de esperanza. Muchas personas veían en Miguel la posibilidad de hacer crecer un espacio político que no se identifique con los dos sectores de la grieta. Él siempre aspiró para Santa Fe y para Argentina algo mejor, y siempre trabajó para eso. No se conformó con esta política de administrar lo que hay y llegar al poder para tenerlo y para administrarlo, sino que siempre, como buen socialista, estuvo muy comprometido en cambiar la realidad, en que esa realidad sea mejor para un montón de gente, y que la desigualdad tan grande que nos azota acá en Santa Fe y en el país se pudiera disminuir, pudiéramos ir hacia un escenario de mayor igualdad. Eso es muy difícil de hacer en este país, que está cada vez peor, cada vez más desigual y más inequitativo, y haber perdido una persona que era capaz de sintetizar tantas voluntades para avanzar hacia eso, nos hace mucho daño como sociedad y bueno, como partido político nosotros particularmente también. Así que bueno, nuestro mejor legado es seguir en ese camino, que es el que todos emprendimos cuando trabajamos en política, y bueno, seguir dando ese debate, ese trabajo militante cada día. Así que fue una despedida muy dura, y todavía nos cuesta darnos cuenta que él no está, pero bueno, nuestro grupo, nuestro trabajo en la Cámara y nuestro trabajo político en el partido se basa justamente en salir adelante, en seguir marchando, y aquí estamos. Bueno, muchas gracias también por compartir este recuerdo del diputado Miguel Lifshitz. Diputada, realmente muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo ahora sí, ya a modo de cierre, ¿no? Bueno, te agradezco mucho la charla, la verdad que es siempre un placer charlar con Política de Santa Fe, con Espacio Legislativo, y no, creo que nos queda por delante muchísimo trabajo. Como decías, hay muchos temas de educación, de salud, de género, en los cuales estamos presentes, y por supuesto la disponibilidad de siempre para las personas que miran este programa, de conectarse con nosotros a través de las redes, traer sus iniciativas, sus aportes, sus críticas. Será un placer entablar esas conversaciones. Nuevamente, muchísimas gracias.